Otro punto importante y muy bonito que utilizamos mucho con este blanco perla son los tiradores en concha. Y una vinoteca que viene pensada para colocarla suelta, conseguimos integrarla dentro de un mueble. Viene la luz en el estante, en la parte de atrás, retroiluminado. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y te doy la bienvenida a un nuevo programa. Hoy quiero enseñarte cómo hemos resuelto este proyecto de cocina en el que, madre mía, no había ni una pared con ángulo de 90 grados, todo hacía formas, esquinas y aún así hemos conseguido sacar un diseño muy actual. Te daré otra propuesta con diferentes acabados, fijándonos en el mismo diseño, y quiero traerte una alternativa más. Si no nos hubiéramos decantado por este diseño, ¿qué otro diseño de cocina hubiéramos hecho? Bueno, todo esto lo vamos a ver en el programa de hoy, así que quédate porque empezamos. Quería comenzar explicándoos un poco cómo es el diseño, cuáles son los materiales que hemos utilizado para este proyecto de cocina. Y para todos los frentes de cocina, y digo todos los frentes porque hemos combinado otro color, hemos usado el blanco perla. Es un blanco un poco más clarito, un poco más desgastado, que da esta esencia, y en cocinas tan iluminadas como esta queda realmente bien. Sobre todo si lo combinas con una encimera tan bonita como este Decton Argentium, que tiene básicamente la misma esencia de color, en el que hemos utilizado tanto para hacer la encimera como para revestir todos aquellos frentes susceptibles de salpicaduras. Pero este vamos a decir que es como el color principal. Ahora hemos cogido el color roble, nuestra maderita roble claro, y lo hemos introducido en varios puntos de la cocina. El primero, en los estantes, porque los tres estantes decorativos que hemos visto, el que estaba aquí sobre la encimera con luz, que luego te lo enseño con detalle, y estas dos piezas que hemos tenido que recortar a medida, también hemos utilizado el acabado roble. Además, lo hemos incorporado en este módulo bajo abierto. Aprovechando que había una columna de construcción y nos quedaba con menos fondo, hemos colocado este color. Y también, no sé si lo has podido apreciar, si no te lo enseño después, en la parte de abajo de la barra de esta cocina. Pero no es el único sitio donde hemos utilizado el acabado madera, porque también lo hemos incorporado en esta alacena, creando con la madera un cubo todo alrededor de estos tres módulos. 1, 2 y 3, como te decía, haciendo un cubo, encimera, laterales, techo, y volvemos con el lateral y tapando el fondo de la parte de atrás. Pero todavía queda un último punto, y yo creo que aquí están los detalles, que es el interior de estas vitrinas. Hacerlo en el mismo acabado queda muy bonito. Tienen luz dentro, pero yo creo que luego ya en los accesorios de cocina me paro más detalladamente a enseñarte la iluminación de este proyecto. Otro punto importante y muy bonito que utilizamos mucho con este blanco perla son los tiradores en concha. Le hemos colocado un tiradoncito en concha, que en otros proyectos puede que lo hayas visto también en color negro o en color dorado, le queda tremendamente bien, y un montón de tiradores que se pueden adaptar a este proyecto de cocina. Pero ¿qué ocurriría si de pronto nos volvemos locos y de lo claro nos vamos al oscuro? Déjame que te enseñe una alternativa y me cuentas. Mismo diseño de cocina, los muebles tal cual los acabamos de ver, pero ¿qué ocurriría si cambiáramos completamente todos los acabados? Pues bueno, ocurriría algo muy parecido a esto, y es que recuerdas que el color principal estábamos hablando de que era un blanco perla. Lo hemos sustituido por este negro mate seda. Oye, queda muy bien también, ¿eh? Me gusta el acabado que tiene esta cocina, también en color oscuro, porque como tiene mucha luz, creo que le viene muy bien. No solo quedan los frentes en un color negro, sino que, como puedes observar, la campana, el horno, el microondas, el frigorífico, el fregadero y el grifo, todos los accesorios los hemos cambiado también al color negro. Hemos eliminado la concha y hemos dejado ese tirador que es como una barrita de metal que cruza arriba abajo la plataforma B, que creo que queda muy integrado y también le queda muy bien. Y la encimera, que es muy protagonista en este proyecto, porque no solo la encimera, sino todos los frentes que levantan y protegen de salpicaduras, hemos cambiado el Argentium por una encimera con mucho protagonismo que hemos grabado muchas veces en otros programas, que es el Decton Lauren, oscurito, así como desgastado, con la veta en ese color cobrizo que cruza de lado a lado. La madera también la hemos sustituido, nos vamos a una madera más oscura porque queda bastante mejor con el color negro. Oye, el proyecto, la verdad es que cambió un montón, ¿eh? De ver una cocina a otra hay un cambio bastante importante. Si eres del equipo negro, seguro que me lo dirás en los comentarios que te gustan más las cocinas en color negro. Si te gusta más así en un blanco perla, perfecto, porque seguiremos viendo este proyecto de cocina. ¿Cuál te gusta más? Como siempre, estoy muy atento en comentarios.
muchos de los programas nos decís, joder Dani, qué fácil, ¿no? Una isla en el centro, una pared de torres, llegáis, todo bien ordenadito en el diseño. Cuando vemos cocinas más reales, más reales. Bueno, yo creo que todas las cocinas son reales, ¿vale? No hay duda, pero quizá este tipo de proyectos son los que en el estudio nos gustan realmente, porque hay que escurrirse, sacar el escalímetro, dar una vuelta en el programa, diseñar, venir a medir con absoluta perfección. Y para que un proyecto quede así de bien, créeme que es muy importante llegar justo en la reforma y poder marcar todas las tomas de corriente, el agua, absolutamente cada punto, teniendo en cuenta todos los ángulos de la cocina. Y esto es súper importante, como te digo, llegar a tiempo. Si ahora mismo estás pensando en cambiar tu cocina, rediseñarla, hacer una reforma, etcétera, etcétera, y necesitas toda la información para que los oficios que vienen a tu casa a trabajar sepan dónde instalar todo, quiero que tengas la información correcta y te lo puedo ofrecer a través del proyecto online. Lo tienes abajo en la descripción, es un dossier súper completo en nuestra página web y tienes el sello CJR en tu cocina, vivas donde vivas en este planeta. Y ahora sí, te digo las medidas generales, prácticamente mide 7 metros de largo, pero es que no te puedo decir más, así que te voy a ir explicando pared por pared, porque como hace tanta forma esta cocina, es muy difícil. La primera zona, la zona de cocción. Teníamos claro que había que sacar en algún lado una pequeña península, una barrita para poder acompañar al cocinero o a la cocinera mientras están haciendo las elaboraciones, poder tomarte un cafetito con las vistas a este sol que entra tan bonito en la campana, pero a la vez salvar todos los problemas. Primer problema, el radiador, que tenemos un pequeño radiador aquí debajo. No nos dejaba continuar con el diseño hasta el final, en esta zona, y también teníamos que tener cuidado al abrir estas puertas porque iban a golpear. Por eso hemos dejado aquí un frente fijo de casi 15 centímetros. Sacando un módulo recortado hacia atrás con fondo 35, llegamos ya a la zona de la placa. Aquí volvemos a salir a los 60 centímetros. 90 de módulo bajo placa. Dejamos el cubertero en el interior. En este caso se ha decidido así para que tuviera un corte menos. A continuación, un módulo de 30 centímetros, extraíble, para tener aquí, oye, pues todas las aceites, las sales, todo lo que utilizamos en el día a día de la cocina. Y esta puertita que veis aquí es un módulo ciego que entra aprovechando esta parte hasta aquí adentro. Se puede hacer de esta forma y también, si se quiere, se puede dejar acceso por la parte de atrás. Depende, para algunos es más incómodo acceder por debajo de la barra, para otros es más incómodo tener el módulo ciego. Como siempre digo, cada proyecto de cocina hay que adaptarlo un poco a la familia. Dos datos también muy importantes. ¿Cuánto hemos revestido hacia arriba para las salpicaduras? En este caso nos hemos ido a casi 70 centímetros, 66 centímetros. ¿Por qué? Lo primero, para que la campana quede a una altura razonable, considerable, que no moleste, que tú cuando estés cocinando, me pongo aquí porque me veis mejor, puedas ver bien los alimentos, porque si la tienes aquí muy baja no lo consigues ver. Por cierto, hay una medida mínima de altura de estas campanas que hay que cumplirla y es la que nos marca cada fabricante. Consúltalo en el manual del fabricante de la campana. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, este estante, que es un estante decorativo, pero que como no había manera de colocar una luz indirecta, pues en este caso hemos aprovechado el estante, le hemos dado un punto decorativo y además, por la noche, podemos tener la iluminación. Tomas de corriente se dejaron en la pared sobre obra y se han cajeado para sacarlas hacia la encimera. Esta es la zona de cocción, pero ahora nos queda toda la zona de agua, que no podía estar muy lejos del puesto de cocción. Y al final, fíjate, ahora que estoy en esta posición, los tengo aquí como en dos lados. Termino, prácticamente me giro y lo tengo. 3 metros de largo hasta la parte de ahí atrás, que luego te la enseño. Comienza con un pequeño módulo también en puerta lateral, fregadero con carro extraíble, como hacemos nuestros fregaderos con los cubos de basura. Hemos colocado lavavajillas de integración a continuación del fregadero, como decía antes, salvando la columna de construcción, que no es la única que tenemos, dejamos un módulo abierto. La vinoteca, te explico después cómo la hemos integrado, y en este caso, este rincón hacia adentro, que hay una pequeña columnita allí detrás, no se aprovechó y se ha dejado con cajones interiores. Tener toda la despensa bien organizada y fácil de acceder también es un punto importante dentro de las cocinas. La parte superior, todo módulos altos de una puerta en 60 centímetros. Y lo que te decía, lo más importante, tener como la zona de cocción con la zona de agua cerca para que cuando estés cocinando se resuelva fácilmente. Y ahora nos quedan las torres, porque todavía queda una última columna de construcción. Porque como te decía, está lleno de columnas, lleno de ángulos y lleno absolutamente de todos los obstáculos a la hora de diseñar. Aquí detrás esto no abre, esto es una pieza fija
porque hay un saliente que conecta con la viga colgante. Ahora te puedo enseñar, yo creo, un poco mejor. También esta esquinita de aquí que viene hacia abajo, el recorte que hay en la parte de atrás, estaba lleno de obstáculos cuando llegamos a medir este proyecto de cocina, pero se resuelve, siempre con un buen diseño se resuelve. Torre de horno y microondas, módulo abajo y módulo arriba de puerta, frigorífico en 70 centímetros y fíjate aquí arriba, se cerró al techo, pero da el calor, da el sol, estas máquinas hacen mucha temperatura en el interior, necesitamos una pequeña ventilación. Así que se ha dejado ahí arriba esa rejilla de ventilación para intentar que haya un ciclo de aire. Y al lado se ha colocado un despenserito con estantes regulables. Esto es como la zona de todos los días, pero vamos a ver la zona de la alacena que yo creo que ha quedado muy bonita. Y es que tener un lugar así, decorativo como este, ahora sí, voy a encender la luz porque quiero que la veas, también rompe bastante dentro del proyecto de cocina, dejar esta zona decorativa. Ellos tenían claro que aquí venía un escaño, son una familia de 5 personas, hay una mesa en el centro, se necesita mucho espacio todos los días y comer a gusto, así que este último rincón, este rectángulo, se dejó como de zona de estar, como lo que llamábamos antes la salita, con un módulo de 50 y 50 centímetros, 45 en el centro, para tener toda la cristalería, aprovechar en la zona de abajo con fondo 45 centímetros, viniendo a buscar la línea de la cocina que venía hasta aquí y haciéndolo cuadrar y, como te explicaba antes, creando este cubo en esta madera clarita. Un proyecto muy ajustado, con cada zona bien clara y bien determinada para que el tránsito de esta familia sea fácil y cómodo. Pero, ¿y qué ocurriría si nos volviéramos locos, borráramos todos los módulos y propusiéramos una alternativa al diseño? Bueno, pues no te lo imagines porque te lo enseño ahora mismo. Esta vez la alternativa en distribución es tan radical que necesito una vez más contextualizarte para que me puedas seguir. Vale, atentos. En esta pared de aquí vamos a colocar 4 torres. En esta pared de aquí vamos a colocar el fregadero. Y en esta pared de aquí vamos a colocar el puesto de cocción. Y aquí delante va a estar la zona de estar, la zona de office. Vale, no te lo imagines mucho porque te lo tengo aquí preparado en estas infografías. Como te decía, utilizamos la entrada de la casa, o sea, le hemos dado un cambio completamente al diseño, ¿no? Y a la distribución. Utilizamos la entrada de la casa para colocar 4 torres. En estas 4 torres dejamos a los extremos un frigorífico completo y un congelador completo. Y en el centro colocamos horno y microondas, dotando estos dos módulos con cajones interiores en la parte inferior. En la parte de enfrente de las torres, que es aquí justo donde tengo la entrada, donde estaban las vitrinas, ahí vamos a colocar la zona de aguas. ¿Ves que hemos dejado un fregadero? Mira qué bonito quedan esos estantes por la parte de arriba decorativos, que se podría colocar también un mueble, pero en estas alternativas como que nos gusta soñar. Hemos colocado esos estantes retroiluminados, hemos dejado ahí la zona de agua con un fregadero grande, 90 centímetros, lavavajillas a la derecha y fíjate, en esta infografía se aprecia la columna que te decía que hay aquí detrás de esta pieza fija al lado del despensero. Ahí se aprecia la columna que encaja con la viga superior. Lo solucionamos en la parte inferior con un módulo abierto, giramos y justo donde estaba el frigorífico y la torre de horno y micros, ahora tenemos 2 grandes gavetas que podemos aprovechar para cocinar. Hemos cambiado también la campana, que te la voy a dar como alternativa ahora cuando hablemos de electrodomésticos. Y dejando la zona de torres, agua y zona de cocción en este lado, podemos utilizar la parte de aquí enfrente donde entra este sol tan bonito y tan radiante, también como una zona de office. Vaya cambio, ¿eh? Todavía se le podrían colocar muchos muebles por la parte de arriba, pero hemos querido hacerlo como ligero. ¿Cuál te gusta más? Madre mía, qué compromiso. Yo todavía no sabría decidirme. Fran, en YouTube nos da las estadísticas, sabes que me encanta mirar esto, y en el año 2025, en lo que va del 2025, el 65,4% de todas las personas que estáis ahí detrás viendo los vídeos no están suscritos al canal. Todo esto, ¿tú cómo lo podemos solucionar? O sea, ni cambiándome el peinado, vaya peinado, he venido bastante peinado. Suscríbete al canal, que subimos todas las semanas un vídeo muy bonito. Venga, suscríbete, cocinas reales, de las de verdad, de las de toda la vida. Te esperamos aquí en el canal. Dale, subscribe. Hay algunos puntos interesantes en este proyecto de cocina que pertenecen a los electrodomésticos y a los accesorios que podían tener diferentes modificaciones y que me gustaría comentártelas. La primera es aquí en el puesto de cocción, la campana. La campana podríamos dar como alternativa perfectamente el modelo que hemos visto ahora en las infografías. La campana modelo Suite de Elica, que se hace en una única pieza y que la tiene en un color muy bonito, entra en el verde menta, ese color tan clarito que veíamos. Sería una buena alternativa. Y también, si me
Sigues con la imaginación, imagínate, quitamos la campana de medio, fuera, la sacamos, continuamos este estante hasta aquí, bajamos un poco esta zona porque ya no nos hace falta tan alta. ¿Y todo esto para qué? Porque podríamos colocar una placa con extractor incorporado. Dos versiones que cambiarían por completo la estética y la visión de esta zona del puesto de cocción. Algo similar nos ocurre con el grifo, el fregadero y el dosificador. Para este proyecto está muy bien acertado el hacerlo en color metal, pero podríamos dar una nueva versión haciéndolo en blanco, porque con esta encimeria Argentium lo hemos instalado ya, lo hemos visto en otros programas, también quedaría muy bien en blanco. Blanco o cromo, metal, pero cualquiera de los casos, el grifo siempre extraíble, porque puedes llegar a todos los rincones del fregadero y es bastante cómodo. Y ahora quiero hablarte de la vinoteca, cómo integrar una vinoteca siendo de libre instalación. Y me refiero a esta pieza que tenemos aquí detrás. ¿Qué quiere decir de libre instalación? Las vinotecas de libre instalación son vinotecas que están pensadas para colocarlas aquí, exentas, en el suelo, en una esquina, en una zona, al lado del mueble del salón, donde tú quieras. Ya vienen vestidas por las cuatro caras y traen debajo unas patitas, igual que el frigorífico, para poderlas nivelar. ¿Qué hacemos nosotros? Como no tienen la medida estándar de un mueble de cocina y a veces no nos queda bien por la anchura o la forma de la cocina, lo que hacemos es que construimos estas piezas alrededor y una vinoteca que viene pensada para colocarla suelta, conseguimos integrarla dentro de un mueble. También le vienen muy bien estos pequeños desarrollos porque no deja de ser un frigorífico que está trabajando todo el tiempo, que tiene detrás unos motores que están emitiendo un calor, así que le viene bastante bien tener esa holgura. En estos modelos de vinoteca queda la puerta siempre hacia afuera, algo parecido al frigorífico. Las vinotecas que son de integración, la diferencia que tienen es que vienen planas y muchas de ellas pasando la mano o pulsando se abre la puerta, pero eso no quiere decir que si ya tienes una vinoteca o tienes capricho de algún modelo que sea de libre instalación, no poder incorporarla al proyecto de tu cocina. El frigorífico en 70 centímetros que lo veíamos en metal, sabes que también hay alternativas para poderlo integrar. Si te molesta así como mucho electrodoméstico, también lo puedes integrar. Y la zona de las vitrinas, quiero pararme un momento a hablarte de la iluminación. Se enciende y se apaga en este pequeñito interruptor, las vitrinas, la parte superior. Viene la luz en el estante, en la parte de atrás, retroiluminado, no en los laterales, que parece que te da como más fogonazo en la cara. Una luz de baliza para que quede por la noche, muy bonita, que la verdad es que le da un toque a la vitrina espectacular. Y además de la iluminación que tenemos en la parte de atrás, también tenemos iluminación en el módulo, que nos permite darle luz a toda esta zona. Cuando hemos llegado, nuestros clientes tenían aquí sus cositas de todos los días, que las hemos retirado para poder ver bien el mueble y que no se vea ningún detalle personal. Pero es una zona compuesta para el día a día que me comentan que es súper cómoda. Oye, qué cocina, ¿eh? Llena de esquinas, llena de zonas, llenas de columnas. Hemos dado una alternativa de color completamente diferente. Hemos dado una alternativa de diseño súper loca. ¿Con cuál te quedas? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Ya sabes, como siempre, súper importante para mí. Todo lo que queréis decirme, os estoy leyendo continuamente en comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, por favor, pincha ahí. Y si no te has suscrito todavía al canal, de verdad suscríbete. Bienvenido a este canal de Cocinas Reales. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Hoy te he traído hasta una cocina que creo que esto es en un nogal. Flipa con el cambio de cocina, es brutal esta, la alternativa de esta es espectacular. Te vistes porque por la mañana en León estaba nevando, Fran. Estaba nevando y ¿qué pasa ahora? Que me tengo que echar protector 50 para esta piel tan clara. Mira qué sol me está dando, me estoy cociendo vivo.